Hola. 안녕하세요. 안녕하세요. Estoy seguro alguien de aquí sabe lo que significa ese saludo idioma coreano. Hay un movimiento, el mundo quiere aprender idioma coreano por influenciado de que está muy moda K-culture, Korean cultura, la cual dice K-pop, música coreana, K-drama, hay mucho novela coreana en Netflix, también K-food, comida. Bien, esto motivó para aprender idioma coreano, pero idioma coreana tiene una idioma muy especial porque no nació natural, sino fue creado por un rey. El gran rey, dice Sejong su nombre, 1443, él levantó un instituto, propósito crear idioma coreano. Antes Corea usaba idioma china, letras, era muy difícil para el pueblo. Ese rey le dio orden a ese instituto que crean un idioma fácil de aprender el pueblo. Así nació durante 3 años de lucha ese instituto miembro, 1446, nace idioma coreano, la cual que conocemos. Después hubo una pequeña modificación, pero nació un idioma estudiado. Por eso idioma coreano es fácil de aprender. Después que usted aprende el alfabeto coreano, que es por cierto menor de español, 27 español, 24 coreano. Y hay 10 vocales, es de 24 letras. Por eso personas que hablan idioma coreano están practicando, o sea, tienen capacidad de pronunciar mayor sonido, la cual dificulta otro idioma porque tenemos más vocales. Sin embargo, aprende fácil, pronuncia muy bien, pero hay cosas, los extranjeros que aprenden idioma coreano dicen que es difícil. ¿Cuál es? Bueno, no estoy hablando algún refrán cuyo expresión para poder entender, tienes que entender algo fondo, vida de coreano o algunas culturas. Por ejemplo, ahora está pleno verano todavía en Corea. Calor bárbaro. Un sauna al vapor. No me gusta estar ahí. Yo amo clima aquí en Caracas. Pero los coreanos, esa época de verano, come una comida, se llama samgyetang. Bueno, Pastor Gedeón sabe, es una sopa pollo, un pollo pequeño entero, se pone ahí adentro arroz y sancocha con sopa líquido. Sin duda, es comida caliente, ¿no? Pero los coreanos cuando comen le dicen, ¡qué refrescante! Entonces los extranjeros que aprenden idioma coreano dicen que ¿cómo que esta sopa caliente refrescante? Difícil entenderlo. Pero después, poco a poco, ellos cuando comienza, ¿por qué lo dice coreano así? Y llega a entender. Porque afuera un clima es calorosa, pero cuando entra uno más calor adentro, ese calor matan afuera. Se siente fresco. Eso es. Eso es. Cuando nosotros interpretar la Biblia, también necesita saber el fondo, ambiente de la persona, porque si no sabemos esto, es difícil interpretarlo. Puede llegar hasta equivocarnos. Por eso quiero invitar hoy a estudiar junto 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 15. Estamos terminando hoy el tiempo con Dios, Ezequiel, ¿no? Pero antes de Ezequiel, Julio, nosotros venía escudriñando tiempo con Dios, 1 Timoteo. Ahí capítulo 2, todo capítulo es 10 de julio, nos tocó meditar.
pero primeros 4 versículos, por el tiempo saltamos, vemos desde el 5 al 15, porque recibí preguntas y necesita saber interpretar esto. Vamos a leer del 5 al 15 con buena velocidad juntos. Leemos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Para poder entender lo que vamos a escudriñar juntos, hay que conocer sobre ciudad de Efesio y también conocer esa iglesia, relación con Pablo y cuál es el propósito de Pablo. Escribió ese Timoteo primero. Efesios es una ciudad considerada ciudad más importante del Imperio Romano, después de Roma. Varios historiadores consideran esa ciudad es segunda ciudad más importante. Hay gran centro de comercio y también base militar. Y había uno de los famosos templos que consideraba como uno de los 7 maravillas del mundo aquel tiempo, que es Templo de Diana. Otra palabra, Templo de Artemis. Venía mucho turismo y también venía muchos peregrinos para visitar allí y ese templo. Sin duda ese templo hay sacerdote, hombre, mujeres, pero aquel tiempo mujeres sacerdocio que hacían es prácticamente, podría decirle, prostitutas. Eso no solamente de ese templo Diana, también otras religiones que puede ver frecuentemente. Pablo, sabemos nosotros, Pablo viajó a muchos lugares para predicar, ¿no? Evangelizar. Ciudad Efesio, donde él invirtió mayor tiempo. Esa estrategia del Señor que dirigió a través de Pablo, todavía hoy para nosotros habla mucho, porque importante ciudad hay que alcanzar por evangelio. Por ejemplo, Caracas. ¿Sabe que donde hay menos evangelizado en Venezuela entera? Es Caracas, grandes ciudades. Y por eso en Caracas deben hacer más iglesias, tenemos que trabajar más en Caracas, porque aquí hay líderes. Y también grandes ciudades interiores están líderes. Ese líder debe ser alcanzado por palabra del Señor. Mire, quiero invitarle al libro Hechos, capítulo 19, versículo 11 al 12. Vamos a leerlo para ver Pablo y con esa ciudad y iglesia Efesio, ¿qué relaciones hay? Leemos juntos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó de los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. Dios, viendo importancia de ciudad Efesios, y utilizó mucho milagro usando mano de Pablo. Ahí lo que podemos ver. Y Pablo
dedicó allí, inclusive, él abrió una escuela, se llama Tirano, esa escuela. En Corea hay muy famoso de editor de cristiano, se llama Turano, ese idioma coreano le dice Turano. Ese Tirano, donde Pablo tuvo 2 años, día y noche enseñándolo, por eso resultado de esa escuela, todo Asia aquel tiempo considerado no Asia hoy, sino Asia es Turquía. Todo ese Turquía llegó evangelio todas partes. Ese capítulo 20, siguiente capítulo, Hecho, versículo 31, dice, por tanto, velad, acordándoos por 3 años, que noche y día, no he cesado de amonestar con lágrima a cada uno. Es el Pablo, ahí podemos ver, Pablo tuvo 3 años esa iglesia Efesios. Bueno, para su información, Pablo, después de Efesios, Corintio, él tuvo 1 año y medio. Y sabe que propia iglesia que envió Pablo como misionero a Antioquía, tuvo nada más 1 año. Y otro tiempo, él tuvo buen tiempo, es como Roma, como preso, tuvo como 2 años. O sea, ninguno comparan con su estadía, esfuerzo, concentración Pablo en Efesios. Ahí nosotros podemos ver la relación de apóstol Pablo con iglesia Efesios. Por eso Pablo envió allí su hijo espiritual de Timoteo, para que ese joven Timoteo dirijan como pastor de esa iglesia. El propósito de Pablo que escribió Timoteo es, primero, antes que todo, él quería cuidar la iglesia, doctrina, sana doctrina, lo que aprendimos nosotros durante esta semana, evangelio completo, que hemos escuchado testimonio, es una doctrina equivocada por falsa doctrina y también falso maestros, profesores. Eso dice Timoteo, empezando, primero libro Timoteo capítulo 1, versículo 3, leemos juntos, ahí está. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Y luego otro propósito de Pablo es que quería explicar a Timoteo, joven pastor, explicar cómo ordenar la iglesia, cómo nombrar los líderes de la iglesia. Y eso podemos ver el capítulo 3, versículos 14 y 15, leemos. Eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para así tardo sepas que debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, ahí dicen, sepa cómo debe de conducir en la casa de Dios. Y ese capítulo 3, cuando nosotros abrimos capítulo 3, versículo 1 al 8, 7, dicen requisito de los obispos, o sea, quién de Timoteo, a quién debe nombrar obispo. Y luego 8 al 13 habla requisito de los diáconos, quién debería ser diácono. El tercer propósito de que Pablo escribió a Timoteo es que dentro de la iglesia había problemas de viudas, había problemas de mujeres. Eso podemos ver en capítulo 5, porque viuda estaba creando muchos problemas. Nosotros veremos más adelante algunas partes de ese versículos, podemos ver, y Pablo enseña a Timoteo quién debería ser viuda, que la iglesia debe prestar atención. Bueno, con ese conocimiento, con esa información, vemos el texto de hoy, versículo 5, capítulo 2. 2:6 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Fíjate, ese es un evangelio, la esencia de evangelio. Hay un solo Dios,
Y entre Dios con nosotros hay un solo mediador. Ese mediador, ¿qué hizo? Sacrificó su vida. ¿Para qué? Para salvarnos, perdonarnos, o sea, rescate de nuestros pecados. Y ese tipo de palabra, yo creo que toda la predicación de nuestra iglesia, que no debería faltar lo que hizo Jesucristo en nuestras vidas. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Y eso tenemos que recordarlo. Y luego versículo 7, para que esto yo fui constituido predicador, apóstol. Mire, digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles de la fe, de fe, en fe y verdad. Fíjate, Pablo dice que por eso él fue su llamado, ser de predicador de ese evangelio. Pero dicen que apóstol, pero después apóstol dice, mira, yo estoy diciendo verdad, no miento. Yo soy apóstol, no es extraño porque él está diciendo esto. Porque aquel tiempo muchas personas hacían cuestionar a Pablo como apóstol. Porque apóstol considerado resto 11 apóstoles de Jesucristo, bueno, sabemos que Iscariote Judas le dio buena espalda, ¿no? Muy bien, ese 11, todo vivió junto con Jesucristo, estaba cerca de Jesucristo, acompañó su crucificación y su resurrección, la cual Pablo no estaba allí en ese momento. Más bien que perseguía. Cuando estaba eligiendo el lugar de Judas Iscariota y vea condición, cómo levantó Matías, seleccionó Matías. Ahí dicen, entonces, como por esa razón, gente estaba dudando sobre el apostolado de Pablo. Pero Pablo estaba reclamando, o sea, aclarando esto no para bien de él. Porque si gente duda en esto, no va a respetar a Timoteo, a quien él envió como pastor. Entonces, es importante, Pablo, aclararles esas dudas. Y luego, versículo 8, leemos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Bueno, aquel tiempo los hombres cuando oraban postura era así, levantando la mano. Pero Pablo está diciendo, mire hermano, importante no es una postura de oración, sino lo que tiene adentro, sin ira, sin contienda. ¿Okay? El versículo 9 y 10, vamos a leer. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Bueno, ahí le habla como algo código de vestimiento de las damas, mujeres que vienen a iglesia. Alguna iglesia evangélica cristiana prohíbe a las damas, hermanas, usar pantalón. ¿Usted ha escuchado esto? Y también cuando usa, entonces solo tiene que usar falda, pero eso sí, tiene que cubrir rodilla. No puede ir más arriba. Bueno, yo estoy de acuerdo que no venga casi que vea un tan cortico que está como pasando raya. Eso no es la idea. Pero no es necesario, dama, que convierta como una monja a todos. ¿Ok? Ahí enseña versículo 10, más importante de vestimiento, el corazón, la vida, buena obra, corresponde a mujeres que profesan piedad. Eso es lo más importante. ¿Para qué venimos a iglesia aquí nosotros? ¿Para mostrar a los hombres o ante Dios? Ante Dios, correcto. Ese ante Dios reciben una dama que tiene esa vida, esa actitud. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, no olvidar. Ahora vemos el polémico versículos 11 y 14. Vamos a leer juntos.
La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén. Amén. Dama, le hago pregunto. Les pregunto. Quizá hombre puede decir amén. No. Sí. Muy bien. Mire, eso interpretando literalmente, si interpreta literalmente, la mujer tiene que estar en silencio en la iglesia. No puede dirigir aquí ningún momento. ¿Okay? Ahora, para poder interpretar bien ese versículo, primero tenemos que hacer una pregunta. Y esa pregunta es que eso, Pablo habló eso, escribió esto, es para toda la iglesia, para todos los pastores, o escribió a Efesios o a ese Timoteo, joven pastor que estaba dirigiendo iglesia Efesios. Vamos a ver el siguiente versículo último, 15 versículos nos van a dar una idea. Vamos a leer juntos, 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Mire, si nosotros interpretar textualmente ese versículo igual que 11-12, entonces, pero están relacionados con lo que leímos, 11 al 14, dice que solamente puede salvar mujer que tiene hijo, quien da hijo. Entonces, aquella mujer que no tiene hijo, no puede tener hijo, o señorita, ¿qué pasa a su salvación? Lo que quiere decir fácil aquí, menos mal, Pablo puso esa palabra para que no nos equivoquemos. Esa palabra 11-12 nosotros no podemos interpretar textualmente porque todos sabemos de salvación es creer en Jesucristo, no es que tenga una mujer hijo o hija, de que tenga hijo o no tenga hijo. ¿No es así? Correcto. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver ese versículo 11-12 no podemos interpretar literalmente. Ahora, quiero ver un poco Timoteo capítulo 5. Entonces, ¿qué pasa en esa iglesia de Efesios? Hay problemas de muchos, de viudas y mujeres. Versículo 3 comienza, honra a las viudas. Pero fíjate lo que dice, en verdad lo son. O sea, la verdad son. Hay muchas viudas, pero aquella viuda, la iglesia que debería prestar atención es verdad, no todas. El versículo 9 y 10, vamos a leer juntos. Sean puestas en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Ahí dice, viuda tiene que ser primero, antes que toda, una edad. ¿Qué dijo? 60 años. Bueno, longevidad de aquel tiempo es más corta que hoy. Entonces, cuando se pone 60 años arriba, muy contado. No sé, no sabemos cuánto viuda que va a quedar en la iglesia Efesios, pero son pocos. Y además, tiene que tener esa vida, ejemplo de su vida, el versículo 10. Entonces, aún son más pocos. Cambio, siguiente versículo 11 al 15, vamos a leer, mire qué problema estaba envuelto iglesia de Efesios. Leemos juntos. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, pero incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprendan
aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Ya está claro. Esa iglesia había mucho problema por las mujeres, por las viudas especialmente. Chismosas. Bueno, ya usted leyó, yo leyeron. No necesito explicar. Por eso, Pablo dijo, Timoteo, capítulo 2, primero Timoteo dijo, las mujeres aprendan en silencio con toda su gestión, porque no permito la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Okay? Esa es la razón. Es el ambiente que estaba viviendo Iglesia Efesios. Fíjate, voy a reforzar más, porque Pablo, uno de los propósitos que Pablo escribió ese libro, esa carta, el capítulo 3, y primero le dije, primero era requisito de obispo, ¿no? 8 al 13 habla requisito de diácono, pero fíjate el versículo 11, leemos juntos. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Mire, ahí habla de requisito de diagonisa. ¿Qué quiere decir eso? Iglesia de Efesios había diagonisa, nombró diagonisa y ese diagonisa participó en el ministerio de la iglesia. ¿Okay? Y también la iglesia, o sea, la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamentos, habla de siervo de Dios, damas. Nosotros, por ejemplo, fue capítulo 4, versículo 4, habla sobre Débora. Leemos juntos. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidoc. ¿Quién levantó Débora? ¿Quién puso para que gobernara Israel como juez? Dios. Dios usa mujer, ¿no? Ahí podemos ver, y también, bueno, aquel tiempo juez era casi pequeño rey, ¿no? Y también Antiguo Testamento de hermana de Moisés, Miriam, lo llamaba profeta, y también de Hulda, profetisa. Hulda, parece Segundo Reyes. Y sabemos libro Esther, y también esposa de Isaías, la cual no sabemos nombre, pero también Biblia dice que profetizó. Y Lucas, Ana, también es profetas. Y así que, conclusión, Dios usa mujeres. No es prohibido, sino permite, más bien, mujer que tiene buena vida, buen testimonios, y debería participar en el ministerio de Dios. Aquí hay una cosa que quiero terminar aclarando, de que importancia de unión de la iglesia, importancia de iglesia y también unidad de la iglesia. Versículo que vimos, primero libro, Timoteo capítulo 3, versículo 15, vamos a volver a leerlo. Para que si tardó, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjense cómo dicen, expresa iglesia, casa de Dios, que iglesia de Dios viviente, columna, baluarte de la verdad. La iglesia fue utilizado, es plan de Dios para nosotros. Todo ese largo de 2000 años, Dios utilizó iglesia, a través de la iglesia, Él aclarando cuál es sana doctrina, cuál es camino que nosotros debemos caminar en las iglesias. Pero hoy por hoy, mucha iglesia está sufriendo con unos retos, porque hay gente
no creen en la iglesia. Reconozco que iglesia han cometido error. También muchos pastores cometieron errores. Pero, sin embargo, esto no debe ser una excusa de dejar de asistir a una iglesia, el culto de las iglesias. Cuando Jesucristo ascendió y cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, y así comenzó la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia se ve a veces débiles. ¿Por qué débiles? Porque los hombres, nosotros somos débiles. Sin embargo, Dios, a través de 2000 años, usando la iglesia, Él guardó su salvación, la sana doctrina, la cual que hoy nosotros aprendemos, sabemos ese evangelio de verdadero. Por ejemplo, cuando vemos libro capítulo 15, nosotros podemos ver el primer concilio de la historia cristiana. ¿Qué es lo que fue primer concilio? Porque el libro capítulo 15, versículo 1 a 2, dicen que nació unas discusiones, porque vino unos hermanos de Judea, le dijo que, ahí dicen, si no circuncidaba, conforme al rito de Moisés, dice que no había salvación. Entonces, siguiente versículo, Pablo y Bernabé entró una discusión, dice que discusiones contiendan no pequeñas con ellos, o sea, fue calorosas discusiones, y al final deciden ellos, vamos a enviar una delegación a Jerusalén, iglesia primitiva, donde están apóstoles, los líderes, vamos a preguntar qué pasa. Por eso ocurrió primer concilio. Cuando ese concilio, cuando vemos el capítulo 13 dice, cuando discutieron todos, o sea, Pedro intervino, Pablo también los judíos intervinieron. Cuando todo el mundo terminó de hablar, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. O sea, Jacobo le da como una conclusión de ese concilio. Ese Jacobo no es apóstol Jacobo, sino hermano carnal de Jesucristo. ¿Okay? Ese Jacobo mismo quien escribe Santiago. Ahora, y esto Jacobo le dicen, siguiente versículo 19-20, vamos a leer juntos a ver cómo sentencia, conclusión de ese primer concilio. Leemos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahí Jacobo dice, esa conclusión del primer concilio dice que es, mire, la salvación es por la fe, no para circuncisión ni ninguna otra cumplir por ley de Moisés, sino por la fe a Cristo. Ahí no hay nada, todo está muy claro, pero recomienda el versículo 20, no haga estas cosas, contaminación de los ídolos, fornicación, de ahogado. Ok, eso está muy sentido común, muy bien. Pero último dice de sangre. Eso, de sangre, ¿qué quiere decir? No coman carne con sangre. Bueno, hoy yo sé que gente sabe comer carne. Pregunta, ¿qué término medio con sangre comen? ¿No? Esto no era un problema para gentiles aquel tiempo, pero para judíos sí. Para judíos, creyente judío era cosa, desde el Antiguo Testamento no está permitido comer carne con sangre. O sea, para judíos, cosa algo detestable. Conociendo muy bien esto, Jacobo, como siendo judío, él dijo, mire, para la unidad de la iglesia, porque aquel tiempo iglesia, está siglo I, mucha iglesia, casi toda la iglesia estaba importante presencia de judíos y también gentiles. La iglesia necesita unidad. Entonces, para esa unidad, Jacobo y ese primer concilio, que le pareció muy bien todos los apóstoles, ¿qué concluyeron? No coman, evite comer carne con sangre, porque eso puede traer divisiones
con pueblo hermano, cristiano, judío, con gentiles. Porque unidad de la iglesia es muy importante, muy importante. Nuestra iglesia queremos seguir esa enseñanza de la Biblia, esa enseñanza, lo que nos enseña la Biblia, lo que quiere decir es que nazcan mucho hermanas con buen testimonio, que participen en ministerios para poder cumplir nuestro llamado, junto también los hermanos. Quiero que nazcan muchos líderes, de tanto damas, hombres, para servir, para cumplir nuestro llamado que nos dio Dios en Cristo Jesús. Y también esforzamos nosotros para guardar esa unidad de congregación siempre. Dios le bendiga a todos.